una nueva misión de canal del sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace al programa sin censura, subir a las plataformas alternativas. El gran sistema 759 censura y apriete. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Grano Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieran compartir videos más breves. Acerca de lo acontecido con los jubilados el miércoles pasado, debemos analizar ciertas cosas. Primero, ¿quién convocó en el Congreso? Si la protesta era por el veto de Milei, la lógica era la Plaza de Mayo. Segundo, los infaltables grupos de izquierda que van a hacer su trabajo al servicio del régimen, pudrir todo reclamo genuino. Tercero, hasta la reforma constitucional de 1994, la ciudad de Buenos Aires era un municipio, capital federal, dependiente del gobierno nacional. ¿Quién nombraba al intendente? Los porteños elegían solo concejales. Tenía un cuerpo policial que dependía de la nación, Policía Federal. Con la reforma se convierte en una nueva provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en igualdad con el resto de las provincias. De hecho, el intendente delegado es reemplazado por un jefe de gobierno electo y el Consejo Deliberante por una legislatura. El gobierno nacional solo está ubicado en esa nueva provincia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene sus propias instituciones, entre ellas su policía. Con esto quiero significar que las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura solo pueden actuar en la ciudad en caso de conmoción interna y a solicitud de las autoridades de la misma. No creo que la manifestación de 300 jubilados sea considerado un caso de conmoción interna, lo que demuestra que el jefe de gobierno actual vuelve a ser el viejo intendente manejado por la Casa Rosada. Ni una sola palabra dijo Jorge Macri de la represión del miércoles, que nos lleva a pensar que quien calla otorga. No solo eso, sino que comparte el nivel de represión. Podrán dibujarla como quieran. La realidad que quedó plasmada en los medios internacionales es que salieron a pegar los jubilados cuyo reclamo eran 10.000 pesos por mes, algo así como $7,50. La foto del día es esa, y no pueden borrar o disimular. Ninguno de esos viejos cosacos mercenarios de la antigua Rusia, valientes defensores del orden que pegaban palos y arrojaban gas pimienta en el rostro de gente de 70 u 80 años, tiene padres o abuelos. A esta altura de las circunstancias no me queda ninguna duda que los valientes integrantes de la Policía Federal le pegan a su madre si se lo piden. Este gobierno después de esto ya juega tiempo de descuento. Hace años que vengo diciendo que este plan entraba solo con represión. Si las cuentas cierran cagando de hambre a los niños, pegando a los ancianos y sacándole los remedios, si creen en Dios, comiencen a tramitar la clemencia desde ahora. Victoria Villarroel fue contundente esta semana. Propuso revisar los juicios a los militares. Lo que no estaría mal, porque hay muchos vicios procesales en los mismos. A ver si se entiende. No propongo que queden libres, sino que se examinen para comprobar si están a derecho. Lo más contundente lo dijo después, que todos los montoneros deben estar presos. Aquí no cabe ninguna duda que es así, pero no debe haber ninguna excepción. No dijo una sola palabra que en su gabinete tiene una montonera. Eso le quita credibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la ministra de Defensa, Nil Lagarré, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? ¿Que una operaba en el monte tucumano y la otra en la capital federal? ¿Sabes una cosa, Victoria? Dicho así y omitiendo, suena como jueguito para la tribuna. Creo que el hecho más notable de esta semana es el giro del caso Logan. La gran policía de Corrientes, que no puede encontrar a un niño desaparecido hace 80 días, encuentra un prófugo de otra provincia en 6 días. Un consejo les doy a los gobiernos correntino, misionero,
y a la ministra Montonera que si van a hacer un montaje, por lo menos hagan un curso. El diputado prófugo aparece la noche anterior al día en que los padres de Lohan son recibidos por el gobierno provincial y le pega una patada en el culo al doctor Burlando. Es decir, entregan a su hijo sin ponerse colorados. Y digo esto porque el último lugar donde deberían haber concurrido los padres es a la Casa de Gobierno, ya que ésta hizo todo lo posible para embarrar la cancha de tal forma que sea imposible no solo encontrar a Lohan, sino tratar de hallar algún culpable. Y no deberían olvidarse que no quiso recibirlos al momento del secuestro del niño. Lo menos que deberían hacer luego de la atención pública nacional, del trabajo de los medios y del aporte económico de la gente es explicar qué les dieron a cambio. Pero vamos más allá de esto, Ernesto Peretta. Los datos que se ventilaron del diputado misionero y su hermano se conocían hace 8 meses y se dieron a conocer ahora, cuando era imprescindible cerrar el caso Lohan, que ya estaba ventilando mierda de todos lados y tocando las mafias de la trata y del narco que salpica a todos los políticos. Fallaron con el culebrón Fabiola, que no prendió en la gente, y al final con la complicidad de su propia familia lograron cerrarlo. Y al diputado lo encuentran prácticamente a la vuelta de su casa, en una cabaña y con el mismo auto que se fugó. Es decir, una película clase B de bajo costo. Quien reemplaza a Burlando es un abogado con relaciones con el gobierno provincial. Pero ahora se va a hacer cargo otro con vinculación directa. Y ya comenzaron las represalias, amenazas a periodistas y todo aquel ciudadano que osó decir algo ante las cámaras. En Corrientes viene una hora de terror para que sirva de escarmiento. Y todo bajo el paraguas protector del gobierno nacional. Escuchar a Patricia Burri sacar pecho por la detención del diputado misionero daba vergüenza ajena. No podemos ser tan nabos de comernos cualquier verdura. Con lo acontecido en Corrientes queda al descubierto no solo que este gobierno procede del mismo modo que los anteriores, sino que es mucho más burdo aún por la soberbia. Todas las medidas de Milei que toma están destinadas a perjudicar a las clases medias bajas o bajas. Es decir, tiene una animosidad clasista que baja desde arriba, al contrario que la lucha de clases, que es fomentada por el comunismo desde abajo. Esto viene a comprobar un par de cosas, y ambas relacionadas con quien les dicta las políticas a seguir en nuestro país, por aquello que vengo insistiendo hace años. Vienen por la tierra y la quieren vacía. Todo está relacionado con los peregrinos del Mar Muerto. El comunismo fue creado por ellos, y basta ver lo que hicieron en la Unión Soviética para comenzar a tomar nota aquí. Los más optimistas hablan de 60 millones de muertos en 70 años, y los más arriesgados, como Yuri Lima, contabilizan 100 millones. Y si uno observa la conducta en la franja, todo comienza a cerrar. Siempre hablamos de la pasividad de los árabes que los dejaron solos. ¿Ustedes creen que Latinoamérica sería diferente? Si todos, a su debido momento, fueron a rendir pleitesía y colocar el papelito en la pared. No paso el video donde están todos poniendo papelito en la pared, porque me levantan el mío. Observemos las últimas medidas de Milei. Vetar la reforma previsional que le otorgaba a cada jubilado 10.000 pesos más que con la liquidación actual. Con la reforma de jubilación mínima, la jubilación mínima sería 315.000 pesos. Con el plan de Milei, 235.000 más el bono de 70.000, 305.000. Resumiendo, lo que generaba la reforma era blanquear el bono. Según Milei, esos 10.000 pesos le cuestan al país 370.000 millones de dólares. Vamos a hacer cuentas. Esos 10.000 pesos multiplicados por 5 millones de jubilados en un año son 429 millones de dólares. Es decir, que según lo que dice Milei, lo que va a costar sería alrededor de 900 años. Tremenda capacidad de previsión,
supera a todos en el mundo. El PBI de la Argentina es de 631.000 millones de dólares, lo que significa que ese aumento es del 0,07% del PBI. El quite del impuesto de bienes personales a los que más tienen es del 0,4% del PBI, 6 veces más que el ajuste jubilatorio. En la otra punta de la sociedad están los niños, 60% de pobreza. Es decir, estamos condenando su futuro y disminuyendo su expectativa de vida. ¿Qué diferencia hay cuando dicen que hay que matarlos de niños para que no se conviertan en terroristas? En nuestro país, el almirante Rojas, líder de la revolución fusiladora, que amenazó con bombardear las destilerías de Avellaneda si no renunció a Perón, tiene una frase histórica: a los peronistas hay que matarlos desde el huevo. La alternativa para que mueran más rápido es llevarlo hacia el narcotráfico. Hoy ya son varios los comedores abandonados por el gobierno que son abastecidos por los narcos. ¿Alguno todavía cree que es un efecto colateral y no algo provocado? ¿Quiénes manejan el narcotráfico a nivel global? Los mismos de siempre. La otra medida que castiga a los que menos tienen lo da el hecho de que muchos medicamentos pasan a ser de venta libre, por lo tanto salen del vademecum del PAMI. Y la última de estos días es que quienes cobran la fortuna de una jubilación y media mínima dejarán de tener remedios gratuitos a partir de septiembre. Y entre ellos, los carísimos oncológicos. También se está observando que prestadores privados han dejado de trabajar con PAMI, porque no les pagan. Es parte del plan para que todos terminen en el hospital público. Por supuesto, estas reglamentaciones salieron mientras todos miraban a Fabiola. La otra, más generalizada, es el quite total de subsidios al transporte. Ellos no se privan de un solo auto, de un solo chofer o de un solo litro de nafta. Y como la consigna es dividir para gobernar, en el interior festejan porque los porteños van a pagar el pasaje como ellos, lo que es totalmente una falacia. Conozco todo el país. Díganme en qué ciudad se deben tomar 3 medios para llegar al trabajo. Para mitigar eso había una medida que era que se abordaba 2 medios en el plazo de 2 horas, el segundo pasaje era el 50%. Eso ya fue derogado. Otra medida antipopular es que los pocos trenes de larga distancia equipararon sus tarifas al transporte automotor. Todo aquello que signifique un beneficio para sectores populares debe ser derogado. Esto es lo mismo que están haciendo los peregrinos por allá, pero a fuego lento. Basta escuchar con el desprecio que hablan hacia aquellos que no son de su pertenencia, a los que consideran sus esclavos. Observando lo que pasa en aquella zona lejana, a algunos que les guste el folclore se acordarán de esa chacarera de los hermanos Ábalos. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. ¿Sabés cuánto es la jubilación mínima? No, ¿vos sos un ser humano normal o marciano? No, yo creo que soy. Por ejemplo, ¿vos sabés cuánto vale un kilo de carne hoy? Yo no hago las compras. No sé. ¿Sabés cuánto vale un boleto mínimo? No. ¿Sabés cuánto es la jubilación mínima? No. No tienen idea de la vida y el amor. Mucha gente sigue sosteniendo hasta el día de hoy que todas las desgracias de la Argentina comenzaron con el peronismo. Son las que sustentan a Milei, porque enfrenta al kirchnerismo, que es una degradación del justicialismo, como lo fue Menem. Curiosa doble vara de Milei, una degradación sí y otra no. Hay que recordar que el peronismo no nació de un repollo. Es hijo directo de la década infame, que comenzó con el derrocamiento de Irigoyen. Ahora bien, ¿pensaban que con el Estatuto del Coloñaje firmado en y con Inglaterra en 1933 no iban a tener consecuencias? ¿Que cagarían de hambre a la gente entregando el país sin pagar ningún precio? Es lo mismo lo que putean contra Adolfo, que tampoco nació de un repollo.
con la vergonzante rendición de la Primera Guerra Mundial, donde estaban los peregrinos que no tenían nada que hacer ahí, sumado a la invasión del Ruhr 3 años más tarde, que paralizó el país, condenó a la miseria a Alemania y la metió en medio de la hiperinflación, se la dejaron servida a alguien que iba a reivindicar. Por eso no soporto, es lo que cuentan la verdad de la historia, cuentan la mitad de la historia, y siempre el final, jamás el principio. Saben que no soy peronista, y voy a explicar una vez más el motivo. El justicialismo es una revolución trunca que quedó a mitad de camino. Y si quedó a mitad de camino, la culpa fue de Perón. Luego del intento de golpe de 1951, no fueron pocos, Evita incluida, quienes pidieron las penas más severas. Allí Perón mostró que no quiso arremeter contra sus camaradas, espíritu de cuerpo, le dicen. Y observen un detalle. Uno de los cabecillas del golpe fue Julio Alzogaray, quien 15 años más tarde derroca al presidente Ilia. Otro, Benjamín Menéndez, que 11 años después conspira contra Frondizi. En junio de 1955, luego del infame bombardeo a la Plaza de Mayo, con 400 muertos, llamó a la concordia. Le respondieron con el golpe de septiembre, donde tenía fuerzas superiores para neutralizar la revolución. No quiso resistir con la excusa de no provocar una guerra civil. Negoció su retirada y dejó al pueblo abandonado para que un año más tarde lo pusieran en los basurales de José León Suárez y La Plata o a sus camaradas de armas en la cárcel de Las Heras. ¿Habrá sentido en carne propia el derrocamiento de Irigoyen? Ya que él lo compartió y avaló. Otra vez el espíritu de cuerpo. No olvidemos que también estuvo en la represión de los obreros en la fábrica Bacena en 1919. Desde el exilio negoció con los terroristas que sabotearon gasoductos, se reunió 2 veces con el Che Guevara, y una vez que asume por tercera vez pide que dejen de operar. Luego que en el enfrentamiento en la autopista de Ezeiza, cuando su regreso en 1973, se enfrentaron las facciones de derecha e izquierda dentro del peronismo, con más de 200 muertos y colgados en los árboles. Esa misma noche habla por televisión y quien había regresado como prenda de paz toma posición abiertamente por la derecha. De ahí la frase de Firmenich: Perón nos subió al ropero y luego nos sacó el banquito. Allí quedó bien en claro que eso se dirimía por las armas. Así fue, y todavía estamos pagando la cuenta. Otra cosa que me llamó la atención, lo comenté varias veces, el golpe de 1966 sancionó un estatuto por encima de la Constitución. Cuando convocan las elecciones en marzo del 73, se hace en base a ese estatuto. No había forma de no aceptarlo. Pero en septiembre, cuando el candidato era Perón, 6 meses más tarde, los comicios se llevaron a cabo según ese estatuto. Algo muy extraño que nadie denunció en su momento. Por eso sigo sosteniendo que el justicialismo es una revolución inconclusa. ¿Y qué queda de ella luego de tantos años? La defensa de los intereses nacionales, la impronta de la industrialización, la movilidad ascendente en un mejor reparto de la riqueza. Y esto no se defiende hoy igual que hace 70 o 50 años. La realidad es otra, y la sociedad está compuesta de otra forma. Por eso lo primero que hay que hacer es extraer del justicialismo esa impronta nacional y adaptarla al bien entrado el siglo XXI. Solamente concentrándonos en la defensa de los intereses nacionales podremos sacar el país adelante, ya que lo mejor para el conjunto es lo mejor para cada uno. Tenemos que cambiar la dicotomía a que nos somete el régimen. Los que estamos de este lado defendemos los intereses de la Argentina y los que están enfrente defienden los intereses coloniales. Sin puntos grises. Es blanco o negro, patria o colonia, tal cual lo propone el enemigo. Los que se oponen tienen que quedar bien en claro los intereses que defienden.
Y la demostración más clara es el bombardeo de la Plaza de Mayo. Quienes no están de este lado están con los asesinos. Para lograrlo, debemos plantear un plan de crecimiento autónomo que puede desarrollarse aquí, sin injerencia externa, algo propio, pensado para nosotros. Una rara muestra de pasado y futuro, porque no todo lo pasado fue mejor y no todo lo futuro es una panacea. Nostálgicos abstenerse y celulares dependientes también. La Embajada de Ucrania en Buenos Aires recluta mercenarios para las Fuerzas Armadas de Ucrania, así lo informa Izvestia. La misión diplomática rusa informó que en el sitio web de la Embajada de Ucrania contenía desde hacía mucho tiempo enlaces a recursos relacionados con la Legión Internacional. La cantidad de argentinos que se apuntaron a la mortal aventura no supera las 50 personas. Sin embargo, no se informó oficialmente sobre su participación en las hostilidades. 50 mercenarios anotaron acá. Desde el martes, la zona fronteriza norte de Jujuy, que limita con el sur con el Estado plurinacional de Bolivia, se encuentra inmersa en un conflicto que podría escalar en más enfrentamientos. El foco del conflicto se encuentra en el barrio Santa Clara de La Quiaca, adyacente al río Internacional, donde se registraron enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina y ciudadanos bolivianos que intentaban ingresar al territorio argentino de manera ilegal. Aunque la Gendarmería logró su objetivo, evitando el ingreso ilegal de los delincuentes, el saldo de los enfrentamientos fue de 2 gendarmes heridos, quienes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica, y la detención de una boliviana por lanzar objetos contundentes contra los agentes. Este escenario sobrepasa la capacidad de la Gendarmería, ya que diariamente cientos de carritos de mano cruzan desde Villazón hacia La Quiaca para contrabandear mercadería a través de pasos no autorizados. Cuando las fuerzas de seguridad intentan cumplir con su deber de proteger la frontera, los extranjeros reaccionan con extrema violencia, arrojando piedras, agrediendo y amenazando a los gendarmes. En el mismo sentido, días atrás, el portal Tribuno de Jujuy informaba sobre el reclamo de trabajadores quiaqueños, quienes sufren a diario agresiones verbales y físicas por parte de ciudadanos bolivianos. La confrontación se centra en la competencia por la fuente laboral que genera la zona comercial de La Quiaca. Mientras los trabajadores locales pagan impuestos y están debidamente registrados, los ciudadanos bolivianos cruzan el río fomentando el contrabando las 24 horas del día por sitios ilegales, lo que agrava el conflicto con los residentes argentinos. Durante la jornada del miércoles, el río Internacional amaneció bajo un estricto control militar. Gendarmería reforzó la medida de seguridad bloqueando el paso de extranjeros y aquellos que lograron cruzar ilegalmente durante la madrugada fueron obligados a regresar a su lugar de origen. Aunque se trata de una frontera seca con un río de bajo caudal, varios grupos de personas encontraron formas de cruzar hacia el territorio argentino violando las leyes y normas de seguridad vigentes. Este miércoles también se vivieron momentos de tensión en diversos puntos a lo largo de la zona norte de La Quiaca, mientras los efectivos realizaban su labor. Para los extranjeros y especialmente los bolivianos, cruzar por sitios no autorizados se ha convertido en una práctica habitual. Este problema no es nuevo y se ha intensificado desde la pandemia. Los comerciantes quiaqueños utilizan los carritos de mano del lado boliviano para el contrabando de mercancías, aprovechando el bajo costo de trasladarlas a Bolivia. Hasta aquí la nota. Yo estuve 4 veces en ese paso fronterizo. Lo que se redacta la nota siempre aconteció, pero con esta violencia nunca. Analizando los gobiernos de ambos países, los intereses que representan ambos y de quienes dependen, no me llamaría la atención que se esté generando un conflicto entre 2 países que tienen 800 kilómetros de frontera. Varias veces hablé de la primavera latina y tanto Bolivia como Argentina están gobernados por las personas justas, en el lugar justo, en el momento justo. Yo no miraría esto con desdén. Ambos países son los más buscados por sus recursos naturales.
Soy Luis Garzal, PSSC, MSSC. Vamos a hablar del oro. Ha circulado una información por ahí, inclusive he visto que dirigentes de algunos grupos denominados patrióticos o nacionalistas dicen esto, que el oro ha sido llevado a Londres para evitar que nos embarguen el oro por la deuda y porque en Londres el oro da intereses. Bueno, yo les voy a decir dos cosas. En primer lugar, si el oro está dentro de Argentina, nadie puede venir a embargarlo, porque la única manera de hacerlo es invadirnos, someternos y después quedarse con el oro. No lo pueden hacer, ¿sí? Y Argentina es un país muy difícil de invadir a través de un ataque armado, porque es muy grande. Por eso se lo está desangrando desde adentro desde hace décadas, prácticamente desde el siglo XIX y especialmente a partir del siglo XX, en combinación con los ingleses, que también son muy del lado de ellos, y nos están desangrando por dentro. Mensualmente se van en minerales, ojo que esto es un cálculo de hace 2 años o más, 50.000 millones de dólares se van de minerales argentinos al exterior. Ojo, eso implica 600.000 millones de dólares al año, de lo cual la mayor cantidad de ese monto es el valor del oro. Pero les voy a leer una cosita para que... Esto que tenemos acá es el precio internacional del oro desde el año 1929. En ese momento, una onza costaba 20,63 dólares. Hoy, año 2024, está a más de 2.000 dólares la onza. En algunos casos dice 2.240, eso depende un poquito del día, pero es así. Ha aumentado más de 100 veces su valor el oro en menos de 100 años. Estamos hablando del año 1929, ¿sí? Entonces, el oro que han enviado a Inglaterra es, en junio, 4.500 millones de dólares, que hacen más o menos unos 5.023 lingotes. A 896.000 dólares el lingote, porque son 12,4 kilos de oro por lingote. En julio, 7.500 lingotes, que hace un monto total de 6.720 millones de dólares, lo cual totalizan 11.220 millones de dólares. Bien, yo quiero que esto les quede bien en claro, porque a esto hay que sumar todo el oro que se están llevando permanentemente. Por ejemplo, si sumamos el oro que salió por Caleto a Olivia en el año 2020, en abril del 2020, ahí estaríamos en 25.278.060.730 dólares más, lo cual, junto con esto que salió, hacen un total de 37.292.066.730 dólares. De lo que tenemos registrado, ojo, de lo que tenemos efectivamente registrado. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es un robo al pueblo argentino, es un atentado contra la soberanía nacional. Y es inexplicable que haya gente de los llamados grupos patrióticos, nacionalistas, etc., que estén diciendo que esto está bien, que es para ayudarnos. Por favor, usen la cabeza, investiguen, no repitan el discurso del poder. Milei y compañía siempre les va a decir que todo lo que ellos están robando está bien. Porque nos están terminando de saquear. Lo que no nos saquearon los gobiernos anteriores, lo está haciendo a manos llenas. Entonces, por favor, investiguen, indaguen y averigüen. Y además, el Banco Central no existe más. Existe el Banco Federal, por el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 6. Y estos grupos, supuestamente defensores de lo nacional, no dicen nada. Y es el Banco Federal que se tiene que encargar de nuestras reservas. Y un Banco Federal, que sería un verdadero Banco Nacional, defensor de la patria, no entregaría nunca el oro al exterior. Así que por favor, indaguen, investiguen. Por eso nosotros decimos, nacionalistas, patrióticos, etc.,
Y es muy relativo porque hay muchos nacionalistas y patriotas que están con Milei, que están con el libre mercado, que están de acuerdo con que se lleven el oro. Nosotros somos soberanistas. Soberanistas. El DNU 636/24, firmado por Javier Milei en julio, modifica las funciones y atribuciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, otorgando a su titular, Nicolás Patgotz, personaje vinculado a Eduardo Einstein, plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional Argentino. Esa misma norma habilitó al presidente vender los terrenos a su sola firma. La bajada de línea oficial es vender todo, independientemente de su condición. Conviene recordar que la venta de inmuebles que constituyen bienes del dominio público del Estado está prohibida por el Código Civil y Comercial. Esto incluye a calles, plazas y demás paseos públicos, rutas, cuerpos de agua como el mar, ríos, lagos o costas, los glaciares y la mente periglaciar, el espacio aéreo, las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos y los parques nacionales. Estos bienes no estarían incomprendidos en el DNU en cuestión. En cambio, la venta de inmuebles que constituyen bienes del dominio privado del Estado está permitida, pero solo por ley del Congreso, según artículo 75, inciso 5 de la Constitución. Esto incluye predios y edificios que son sede de organismos o empresas del Estado, campos y cuarteles de las Fuerzas Armadas, predios o sede de las universidades públicas y centros de investigación estatales, escuelas, hospitales, centros de salud, bienes de ferrocarril, inmuebles obtenidos por sentencia judicial o prescripción sucesoria o los que no tienen dueño, etc. Estos serían los inmuebles incluidos en la decisión del gobierno adoptada para vender todo, más allá que la Constitución Nacional y los códigos de fondo no lo autorizan. Con esto queda claro, por un lado, el accionar contrario al Estado de Derecho por parte del presidente, pero además la complicidad de las demás fuerzas políticas con representación en el Congreso por tratarse de un DNU, susceptible de ser recurrido y anulado al ser contrarios a lo dispuesto en la Constitución Nacional. Esta venta podría incluir algunos bienes del dominio privado del Estado Nacional Argentino existentes en Mendoza, entre los que se encuentran campos de instrucción militar y otros de gran extensión, localizados en zonas de frontera en nuestra cordillera. En Mendoza hay más de 1 millón de hectáreas de tierras fiscales, tanto de nación como de provincia, y actualmente están sujetas a enajenación por diferentes procesos de privatización de bienes del Estado. De ellos se destacan Estancia Uspallata, 220.000 hectáreas en Las Heras, Estancia Gualquirarilay, 14.000 hectáreas en Tupungato, Campo de los Andes o la Remonta, 100.000 hectáreas en Tunuyán, Estancia Yaucha, 90.000 hectáreas en San Carlos, y Potreros de la Cordillera, 280.000 hectáreas en Malargüe. Estas enormes extensiones de tierra son muy codiciadas por el mercado inmobiliario corporativo internacional, pero por sobre todo ello, tiene un valor estratégico fundamental en cuanto a su interés colectivo. Su interés general radica en la importancia que tienen para el sostenimiento de la vida y la economía de la población por los servicios ambientales y ecosistémicos que brindan, ya que en ellos se localizan otros bienes estratégicos como las cabeceras de cuenca, nacientes de ríos y arroyos, humedales y glaciares. Algunos de estos campos son áreas naturales protegidas creadas por ley. Su venta está restringida. Esto incluye a Gualtaralari, La Remonta y Yaucha. En cambio, Uspallata y los Potrerillos de la Cordillera, al no contar con esta protección, no solo podrán ser vendidos, sino avanzar la mega minería o demás variantes del extractivismo privilegiado por el RIGI. Por eso en Uspallata, en toda Mendoza, decimos no a Minería San Jorge, sí al área natural protegida Uspallata Polvaredas. El mismo tema de siempre y no se termina nunca, porque ellos insisten, no paran nunca de insistir.
Cuando escuches que van a crear un código de aguas en la provincia de Mendoza, tenés que saber que han establecido un sistema de prioridades, de usos especiales. Tenés primero el uso humano, arbolado público, la agricultura, así sucesivamente hasta el número 10, que está la minería y el petróleo. Pero, como todo a lo que nos tiene acostumbrado el cornejismo, han incorporado una trampa. Han puesto un artículo de mayores beneficios y le dan la posibilidad que el gobernador, mediante resolución fundada, solicite la alteración de esas prioridades. Y adivina a quién va o a dónde va a terminar el agua. Sí, a la minería, pero no a cualquier minería, a la minería de los amigos, porque en el distrito minero Malargüe, de los 34 cateos que hay denunciados, 19 son de funcionarios cornejistas, ex síndicos de la estatal Potasio Río Colorado. Tenés que saber de qué se trata. Pasá el video. Y ahora vamos a hablar de la CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado. Inteligencia. ¿No era que al Estado hay que destruirlo? Fondos reservados, 100.000 millones de pesos, que ya los empezaron a gastar por un DNU. Ha sido rechazado en diputado por 156 votos contra 52 y 6 abstenciones. Y en senadores es muy probable que sea rechazado. Por lo tanto, van a tener que visibilizar el uso de esos fondos que ya han empezado a utilizar. Eso es el problema de los DNU. El DNU primero que hizo Milei fue anticonstitucional. Y algunas cosas se le quitaron, pero otras cosas permanecieron y lo siguen utilizando. Y los abogados no hacen absolutamente nada. Y la Corte Suprema de Justicia, ni hablar, que está formada precisamente todo por abogados, ni hablar. Entonces yo pregunto esto. ¿Para qué tenemos tantos poderes, división de poderes, si los extranjeros manejan los destinos de nuestro pueblo y de nuestra patria? 62.500.000 dólares aproximadamente es, pasado a dólares, estos 100.000 millones de pesos que le han asignado a la CIDE. ¿Para qué? Para espiar al pueblo argentino. Todo lo que es inteligencia tendría que ser visible, público. ¿Por qué? Porque estos señores, al estar ocultos ellos, con sus nombres ocultos, tienen documentos con nombres falsos para viajar por distintos lugares del mundo, pasaportes, tarjetas de crédito sin límite, armas mías sofisticadas, relojes, lapiceras y encendedores y qué sé yo qué otra cosa. ¿Se acuerdan del zapatófono del Superagente 86? Bueno, es una broma. ¿Y para qué? Para que cuando alguien extranjero le da más dinero, se venda al mejor postor y sea un agente doble. No sirve eso. No sirve. Así que me alegro que se hayan rechazado los fondos reservados y es de una vez por todas que hay que saber discernir y decir, el pueblo argentino necesita saber públicamente qué es lo que investiga la inteligencia. Porque ahora quieren hacer un ciberpatrullaje. Como quería la ex Montonera, igual que Bullrich, ex Montonera, ni la agarré, ¿se acuerdan? Montonera versión K, esta es Montonera versión Milei, ¿sí? Bueno, con esto se tiene que acabar. El pueblo argentino necesita transparencia. Muy bien en que estos fondos reservados no se acepten como reservados. Es más, no deberían tener esa cantidad de dinero. Recuerde que las fuentes están en los textos, ¿no? El sistema nuclear argentino es un ejemplo a nivel mundial de eficiencia y uso pacífico de la energía. Es una de las pocas cosas que el Estado hizo bien durante todos los mandatos que tuvimos. Ahora dice que el imberbe Santiaguito quiere vender las centrales nucleares y tal vez la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esta medida, junto con la de matar de hambre a la población de jubilados que apoyó a Milei masivamente y la elección del pésimo juez Lijo para embarrar la Corte Suprema, no hace más que mostrar el amateurismo del gobierno. El presidente dice que Lijo ayudará a reformar la justicia. Nada más alejado de la verdad. Lijo es la antijusticia, la protección de la corrupción y los acuerdos sucios para proteger las mafias reinantes. Si esto Milei no lo sabe, es porque está mal asesorado o no se informa correctamente. No querría pensar que es parte de un acuerdo de impunidad con la mafia kirchnerista.
Sería una pena que un proyecto que tiene el apoyo de la población en general, pese al sufrimiento excesivo, sea también parte de un acuerdo con lo que destruyeron el país. Me gustaría ver al niño Santiaguito inventar algún sistema para recuperar el PBI robado por los Kirchner. Por ahora lo que vemos es la misma basura de siempre. Un sistema que destruye empleo, jubilaciones miserables, que no ayudan a la reactivación, corrupción impune, soberbia, lucha interna por el poder, amigos y parientes ocupando cargos y el ejemplo del corrupto expresidente Menem como guía. No es casual que los empresarios aplaudan, pero no tienen ni una anchoa, excepto lo del petróleo y el gas, que vienen con la vaca atada. Vamos a hablar del caso Telegram. Telegram tiene 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Eso ya es un problema. El segundo es que representa el meollo del problema, es su billetera nacida en 2021. Los hermanos Durov han hecho lo que nadie había logrado hacer hasta ahora, una billetera dentro de un servicio de mensajería. De hecho, si escribe la palabra wallet en la barra de búsqueda de Telegram, hay disponible un nuevo bot que te permite enviar, recibir e intercambiar algunas criptomonedas. Una vez activado el servicio, en lugar de enviar una selfie del restaurante o un video mientras comes, podrás entrar a un chat privado y enviar criptomonedas seleccionando la cantidad y pulsando enviar. Eso es todo. Explosivo por decirlo menos. Así, con un simple clic podrás enviar, recibir dinero, recibir pagos por servicios o comprar productos, y todo con absoluta seguridad y sin ningún control por parte del sistema. Luego puedes agregar la billetera al menú, es decir, el icono con el clic para facilitar su uso. En este punto se le pedirá que deposite y o compre criptomonedas. Esta parece ser una razón muy válida para bloquear Telegram, ¿verdad? Entonces la porquería criminal hace reír a las gallinas también, porque ¿a quién le interesan las charlas entre delincuentes cuando los principales delincuentes son precisamente los del sistema? We got too much attention from the FBI, the security agencies, wherever we came to the US. So to give you an example, last time I was in the US, I brought an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cybersecurity officers or agents, wherever they are called. The US government tried to hire your engineer? That's my understanding. That's what he told me. To write code for them or to break into Telegram? They were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app, on the client side, and they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the Telegram's code that, in my understanding, would serve as backdoors. Would allow the US government to spy on people who use Telegram? The US government, or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor regardless of who is using it. Chris Pavlovsky, propietario de la plataforma de videos Rumble, yo paso los videos a Rumble, anunció que había huido de Europa. También, como el propietario de Gab, ha denunciado repetidamente las peticiones y amenazas de los gobiernos occidentales de eliminar contenidos o entregar usuarios sospechosos. Naturalmente, tanto como para él como para Gab, es válida la aclaración de que la plataforma ya elimina a quienes producen contenidos contrarios a las leyes vigentes, pedófilos, violencia, etc. Las solicitudes gubernamentales son exclusivamente para contenido no deseado por razones políticas. Mientras tanto, con los rumores de que Apple y Google pretenden eliminar Telegram de las tiendas y lógicamente de sus teléfonos. Empieza a aparecer la censura a nivel global. Vayan tomando nota. Hay otro motivo por el cual pueden haber arrestado a este hombre de Telegram. Pues los cargos formulados contra Durov ponen un énfasis significativo en tratar de eludir los mecanismos de financiación controlados por el occidente colectivo. Y este es un matiz muy importante que muchos han ignorado.
Para introducir a los lectores en el contexto es necesario familiarizarse con el material sobre las dificultades para financiar Telegram. La conclusión es que el carácter rebelde de Durov y su negativa a cumplir las reglas del sistema han llevado a que una IPO en la jurisdicción de Estados Unidos y sus aliados se haya vuelto imposible y no hay otras opciones para recaudar miles de millones de dólares, al menos el momento. Además, han surgido problemas con la financiación del desarrollo de Telegram a través de esquemas de financiación alternativos, ICO, bonos convertibles, etc. Al parecer, incluso grandes tramos de préstamos se han vuelto problemáticos. Tras la decisión de la SEC a principios del 2020, los inversores institucionales de Estados Unidos y Europa dieron la espalda a Telegram y la principal demanda de bonos provino de inversores de Oriente Medio. Durov quería desarrollar proyectos criptográficos, pero el primer intento fue congelado por la fuerza mediante un acuerdo con la SEC, mientras que el segundo intento comenzó en 2024. Después de 3 años de calma, Durov hizo un segundo intento. Fueron muchos eventos, pero resumiré todo en 4 conceptos principales. Durov planteó hacer de Toncoin la principal criptomoneda integrada en Telegram. Esto permitiría a los usuarios realizar transacciones, pagar con fusiones premium y apoyar a los creadores de contenido directamente desde la aplicación. Uno de los proyectos clave fue el desarrollo de un sistema de pago basado en Toncoin, que permitiría a los usuarios realizar transferencias y pagos instantáneos. Esto incluiría no solo las transacciones internas, sino también soportes para pagos externos, lo que podría convertir a Telegram en una plataforma financiera de pleno derecho. Una iniciativa importante fue la creación de una plataforma para aplicaciones descentralizadas, DApp, basada en Tom. Esto permitiría a los desarrolladores crear e implementar aplicaciones dentro de Telegram utilizando una infraestructura descentralizada, lo que aumentaría la seguridad y la independencia de los servidores descentralizados. Durov también planeó introducir soporte para NFT basados en Tom, una plataforma para crear, vender e intercambiar tokens no fungibles que se convertiría en una parte importante de Telegram, permitiendo a los usuarios crear e intercambiar activos digitales directamente dentro del mensajero. De marzo a junio de 2024, la criptomoneda Tom aumentó casi 4 veces, pasando de 2 a 8 dólares. Hoy está 5.2. Tom podría convertirse en la única criptomoneda respaldada por flujos de efectivos reales en una enorme base de miembros con el potencial de generar cientos de miles de millones de dólares en ingresos por año. Transacciones reales del ecosistema, no ingresos comerciales. Durov quería crear su propio sistema financiero, aislado e independiente de la moneda fiduciaria y de las reglas de funcionamiento del sistema financiero global. La naturaleza anónima de Telegram, más integración profunda de Toncoin, billetera criptográfica integrada, pagos y liquidaciones de extremo a extremo, más aplicaciones descentralizadas en el ecosistema Tom, más arquitectura distribuida del ecosistema conectado, es igual a un nuevo mundo financiero y social incontrolable por Occidente colectivo e incontrolable por cualquiera que forme parte de las estructuras globales. Existían todos los requisitos y recursos para ello, casi 1.000 millones de usuarios y una infraestructura digital desarrollada. Durov podría convertirse en la persona no sistémica más influente del mundo. Siguiendo el rumbo del dinero, se llega a la verdad. Bueno, disculpen si sale un poco oscura la imagen, pero la lluvia está cortando la luz que viene por la ventana, y si prendo la luz, me sale un contraluz que no se ve nada la pantalla. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cosa contra Venezuela. Vamos a poner las cosas en su lugar también. Recuerden siempre que las fuentes están en los textos. He sido siempre muy crítico con todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde 1999, cuando Hugo Chávez comenzó a gobernar. Y lo fue especialmente en sus últimos años, y muy particular en la gestión, a mi juicio, nefasta
de Nicolás Maduro. Y he tratado de basar siempre mis críticas en el análisis de los datos que mostraban las luces indiscutibles y las sombras indisimulables de la llamada revolución bolivariana. Señalé los errores, la corrupción galopante y la deriva autoritaria, entre otras cosas. Y soy también muy crítico en estos momentos con la forma en que el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a cabo el reciente proceso electoral. Pero precisamente porque he sido crítico desde el primer momento con lo que han hecho los gobiernos de Chávez y Maduro, es por lo que creo que tengo también la obligación de denunciar un par de circunstancias de las que apenas se habla. 1. La extraordinaria atención que se presta a Venezuela y la contundencia con que se critica y ataca a su gobierno no se deben a que antes Chávez y ahora Maduro sean malos gobernantes, ni siquiera dictadores. La gestión desastrosa y los evidentes problemas económicos que se viven en este país, con su secuela de escasez, enfermedades, hambre y descontento, no son de exclusiva responsabilidad de los dirigentes bolivarianos. Justifico ambas ideas a continuación y brevemente. Es una evidencia que nadie puede negar que en el planeta hay dictadores y genocidas mucho más crueles, brutales, corruptos y peores gobernantes que los de Venezuela. Y sin embargo, no solo no son criticados por Estados Unidos y las demás potencias, sino que incluso reciben su apoyo político, económico y militar en abundancia. Si Venezuela se ha convertido en una especie de ogro o diablo al que se combate con tanta intensidad desde que Hugo Chávez comenzó a gobernar, es sencillamente por algo que se oculta. Venezuela tiene las reservas de petróleo y de oro más grandes del planeta. Y lo que se propuso en la Revolución Bolivariana fue que toda esa riqueza, a diferencia de lo que ocurría hasta 1999, se repartiese de una forma más justa. Y este dato que yo lo he dicho varias veces, escúchenlo con atención, por favor. Un solo dato creo que muestra mejor que nada lo que ocurría en la Venezuela anterior a Hugo Chávez. Todavía en 2003, 7 de cada 10 venezolanos carecían de cédula de identidad. Es decir, ni siquiera eran considerados oficialmente ciudadanos y se encontraban, por lo tanto, en completa indefensión, pues ni siquiera podían ser identificados como tales. Por otro lado, es evidente también, yo mismo lo he mostrado en los escritos a lo que he hecho referencia más arriba, que los gobernantes bolivarianos cometieron multitud de errores tratando de repartir mejor la riqueza y que muchísimos de ellos se corrompieron, aprovechando la ocasión para hacerse multimillonarios, lo mismo que sucedía antes de la revolución. Y es evidente que esos errores han debido resultar muy dañinos para el resto de la población. Pero eso no es todo. El hambre, la inflación, las carencias y la lamentable situación económica de este país tienen muchísimo que ver también con una auténtica guerra ilegal y no declarada oficialmente como tal, por la que se viene tratando de destruir a Venezuela y a su economía, en particular desde que la gobierna Maduro. En marzo de 2015, el presidente Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. A partir de allí y de las sucesivas disposiciones ilegales de Estados Unidos, los bancos internacionales han bloqueado cuentas del Estado venezolano. Grandes empresas han dejado de comerciar con ese país y altos funcionarios han sido perseguidos y encarcelados, provocando daños civiles que están expresamente condenados por el derecho internacional. En particular se produjo un embargo de las exportaciones del crudo venezolano y se prohibió venderle recursos esenciales, lo que privó de miles de millones de dólares a ese país y produjo escasez de combustible en su propio interior, crisis de suministro eléctrico y carencia de materiales básicos para alimentación y sistema sanitario. Estados Unidos impidió además que Venezuela utilizara sus reservas de oro para pagar alimentos, combustible, medicinas y otras importaciones. Y para provocar el colapso de su economía, el presidente Trump declaró en 2017 que todas las opciones están sobre la mesa. Y Estados Unidos y otros países, entre ellos España,
han impedido que Venezuela tenga acceso a dólares para poder comerciar con el exterior y han bloqueado activos de su propiedad por valor de miles de millones de dólares. Uno de los principales objetivos de la guerra económica contra Venezuela fue atacar y sabotear la labor de los llamados comités locales de abastecimiento y producción de alimentos, que trataban de proporcionar alimentos a bajo costo a la población. En 2016, 2019 y 2020, Estados Unidos estableció sanciones a las empresas que suministraran bienes o recursos a esos comités. Contra Venezuela se ha ejecutado una auténtica guerra de hambre. Los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs calcularon los efectos de esa guerra económica, 40.000 muertes solo entre 2017 y 2018. Y la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan, informó que unos 2,5 millones de venezolanos sufrían de inseguridad alimentaria y 30.000 estaban en peligro de muerte por haber caído las importaciones un 73%, debido a las sanciones y a pesar de que Venezuela tenía recursos para pagarlas. Según esta relatora, las sanciones provocaron que solo pudiera funcionar el 20% del equipo hospitalario del país. Como dijeron Weisbrot y Sachs en su informe, las potencias occidentales han aplicado un castigo colectivo de la población civil, algo condenado por las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, contrario a las leyes internacionales y a la propia legislación interna norteamericana. No quito ninguna responsabilidad a la gestión del régimen de Nicolás Maduro, ni alivio sus errores, o ni mucho menos su falta de transparencia y sus atentados contra la libertad, el pluralismo y la democracia. Pero de igual modo, tampoco callo ante lo esencial. Lo que buscan quienes hacen la guerra contra Venezuela no es esto último, democracia y libertad, sino apoderarse de nuevo de sus inmensas riquezas naturales. Siempre hay una segunda versión de las cosas, ¿no? Una cosita cortita de la guerra en Gaza. Hezbollah ha publicado el video del ataque del día de ayer a las instalaciones de la ciudad de operaciones de inteligencia del ejército israelí en el monte Meron. El régimen sionista informó a Hezbollah que si ataca a Tel Aviv, atacará a Beirut. Hezbollah está listo para lanzar un ataque contra Israel después de 10 años de planificación. El impacto directo de cohetes de Hezbollah en una ciudad israelí. El movimiento chiita libanés, Hezbollah, lanzó una noche del viernes aproximadamente 10 cohetes desde el Líbano hacia la ciudad israelí de Kiryat Shmona, al noreste del país. Algunos de los cohetes fueron interceptados por la cúpula de hierro, mientras que otros impactaron en la ciudad. No hay informes de heridos. Algunas enseñanzas que le dejó a Estados Unidos la guerra de Ucrania. El ejército norteamericano escribe libros de texto basados en los acontecimientos del teatro de guerra ucraniano. En Estados Unidos se publicó en línea un análisis de los combates en Ucrania, con énfasis en el cambio de tácticas para las fuerzas terrestres y el cuerpo de marines de Estados Unidos a nivel de compañía y batallón. A partir del análisis se elaboran manuales de formación para comandantes de nivel medio. Se hace hincapié en la organización de las comunicaciones y la interacción entre unidades que operan en una formación de combate dispersa
en el uso de drones para reconocimiento y combate y en el uso de vehículos blindados en nuevas condiciones. Se está desarrollando recomendaciones para mover infantería y equipo bajo fuego de artillería enemiga y otras tácticas. Es lógico suponer que el entrenamiento de las tropas norteamericanas no ocurre principalmente a nivel de compañía, batallón o brigada. Estados Unidos volvió el concepto de guerra por divisiones y cuerpos. Al parecer, el Pentágono en Ucrania está queriendo experiencia de combate a estos niveles y superiores. Los generales estadounidenses están aprendiendo a luchar contra el ejército ruso. En el teatro de operaciones ucraniano se pueden cometer errores sin pensar en las consecuencias, ya que en este caso no son los soldados norteamericanos los que mueren, sino los ucranianos. El lado oscuro de la guerra. La señora von der Leyen, que es la directora de la Unión Europea, declaró que creará un comisario de defensa en el seno de la comisión que ella preside. Existe un problema desde el punto de vista jurídico. ¿En qué artículo de los tratados de la Unión Europea se prevé el establecimiento de una defensa común entre los países de la Unión Europea? ¿En qué artículo de los tratados europeos se consagra un principio de coordinación entre los sectores productivos de defensa de los países de la Unión Europea? No existen tales hipótesis. Habría entonces un problema político, mucho más insidioso que el problema jurídico. El camino hacia la defensa común no me parece un camino encomiable hacia la liberación de la OTAN y por lo tanto de los Estados Unidos. En todo caso, parece ser todo lo contrario, esencialmente un ejército de representación de la OTAN dispuesto a sacrificarse, permitiendo a los estadounidenses tal desconexión que no se derrama ni una sola gota de sangre norteamericana. Y escuchen bien. En otras palabras, los estadounidenses hicieron estallar la crisis ucraniana con el objetivo de romper las relaciones comerciales entre Rusia y Europa, y en consecuencia destruir la competitividad de las producciones europeas en los mercados mundiales. Ahora, una vez conseguido el resultado, desde Washington, tanto Trump como Kamala parecen decirnos: ¿quieres competitividad? Entonces vete a Rusia y consigue lo que necesitas. ¿No quieres ir hacia Moscú? Entonces acepte la irreverencia política y el empobrecimiento económico. La elección es suya. No en vano, ayer mismo von der Leyen declaró que no se habla en absoluto de negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. La señora sabe bien que la capitalización de Kiev, este sería el resultado con las negociaciones que comienzan ahora, sería la capitulación de la Unión Europea. Lo que hay detrás de la guerra. Las apostillas de un país que está para el cachetazo. El gobernador de Chubut, Nacho Torres, y el secretario de Salud, Sergio Whisky, encabezaron este lunes 12 de agosto la firma de un convenio clave con la farmacéutica AstraZeneca. El evento se llevará a cabo en el Hospital de Alta Complejidad de Trelew a partir de las 8 horas. Este acuerdo marca un paso significativo en la colaboración entre el gobierno de Chubut y AstraZeneca, con el objetivo de mejorar los servicios de salud en la provincia. La firma del convenio del nuevo hospital subraya la importancia de esta aparente instalación para la atención médica de la región, considerándose como un centro de referencia para tratamientos de alta complejidad. El convenio con AstraZeneca está orientado a fortalecer la capacidad del sistema de salud provincial, permitiendo la incorporación de nuevos tratamientos y medicamentos innovadores que beneficiarán a los pacientes de Chubut. El secretario de Salud, Sergio Whisky, destacó la relevancia de esta colaboración, señalando que permitirá al sistema de salud de Chubut acceder a recursos avanzados para el tratamiento de enfermedades complejas. ¡Bum! Ponzoña para todo el mundo. Polémicos beneficios. Mercado Libre recibe más de 100 millones de dólares por año de subsidios impositivos del Estado argentino. ¿Con hora que no haya más subsidios? La empresa de Marcos Galperín está inscrita en el régimen de promoción de empresas de la economía del conocimiento y lo detallan sus informes a la SEC de los Estados Unidos. Militancia en redes, estrategia en negocios y nuevos rubros.
Eso es la cuarta parte de lo que cuesta el aumento de los jubilados. Milei es Hood Robin. Unas apostillas de un siglo maravilloso. Atención a la banda de psicópatas que manejan los hilos. El foro de Davos advierte que se producirán acontecimientos desestabilizadores entre ahora y las elecciones de noviembre de Estados Unidos. Las tres advertencias incluyen una pandemia cibernética que es intencional, el surgimiento de un nuevo grupo extremista global, desastres acelerados por el cambio climático, incluido un aumento repentino a nivel del mar que sumergirá a una nación insular. Faltan 75 días para las elecciones de Estados Unidos. Cuerpo voluntario de China para ir a combatir junto a Rusia en Ucrania. Esto está tomando un rumbo ya complicado. Bandas violentas de inmigrantes queman coches en varios barrios residenciales de Suecia. En numerosas ciudades del país la policía ha pedido a las mujeres que no salgan solas después del atardecer. Du får vänta tills polisen kommer för att flytta bilen. Jag måste ringa SS2. Ja, men det måste ju. Jävlar, de har tänt eld på bilarna här. Så helvete vad många bilar de har tänt eld på. Men våran bil kommer ju också. Nej, jag springer ut och... Nej, Robban. Kom, vi går in till Samuels rum. Fan håller de på med alltså? Esto otro ha pasado en Suecia. Otro musulmán escala el apartamento de una chica, un amigo intenta detenerlo y lo apuñala. En stege. Okej. Vad gör du, Mohammed? Ska man gå in? Vad gör du? Ingenting. Tror du kommer upp här? Jag pratar med Maria. Tror du kommer upp här? Varför slå med mig? Nej, wallah. Nej, vad ska du göra då? Jag vill prata med dig, Maria. Vad vill du? Du har stått och pratat med mig länge nog. Jag säger jag tycker synd om dig. Gå härifrån. Mohammed, du kommer inte upp här. Du kommer inte in i mitt hem. Du kommer inte in i mitt hem, Mohammed. Du kommer inte in i mitt hem. Därför han högg mig med en kniv, Maria. Han högg mig med en kniv. Han högg mig med en kniv, en stor köttkniv. Såg ni det? Du, han krossar glaset med en sten. Mohammed. Släpp in mig på där så han kommer in. Han kommer in, Maria. Mohammed, hugg du. Mohammed. Mohammed, du högg mig redan. Mohammed. Vamos a terminar. Ya el programa se hizo largo. La temática no se termina nunca y lo que acontece en nuestro país es de una enseñanza tremenda y continua. Lo acontecido en Corrientes sacó de debajo de la alfombra lo peor de la Argentina y que estaba oculto por la casta política, judicial y policial. Natasha Haidt nos lo avisó y pagó con su vida. Lo que va a pasar en Corrientes a partir de ahora
es lo que puede acontecer en nuestro país si no tomamos conciencia dónde nos llevan. La censura es hija del miedo, padre de la ignorancia y arma de los tiranos. La censura es el primer paso a la tiranía. Y acuérdense de esto. Si no estás en la mesa de los poderosos, buscate en el menú. Pavel Durov quizás se sentía seguro detrás de sus millones. La guerra es guerra. Buenas tardes.